Son varios los temas que nos propone la palabra de Dios en este día. Pero podríamos concentrarnos en uno que es bien importante. Es el tema de la oración. Mire cómo Jesús comienza este capítulo 18 de San Lucas con una introducción. Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre y sin desanimarse, les propuso esta parábola. Subrayo, destaco la intención que tiene Jesús. 1. La importancia de orar siempre. Y 2. Sin desanimarnos. De hecho, en la primera lectura del libro del Éxodo aparece Moisés en esa función, en esa dinámica de la intercesión. El pueblo de Israel está en medio de una guerra y Moisés intercede ante Dios. Esa intercesión por la cual vencerá los israelitas a los amalecitas se expresa en los brazos extendidos, los brazos en alto. Y dice el texto que mientras Moisés tenía los brazos en alto, vencían los israelitas. Mientras bajaba los brazos, ganaban los amalecitas. Pero como era una batalla larga de todo un día, Moisés se cansó. Si nosotros tenemos los brazos en alto, pues uno se cansa. Entonces dice que se sienta en una piedra bajita y por eso dos le colaboran en esa oración, teniéndole en alto los brazos. Y así al final vencen los israelitas. Esa figura es muy bella. Los padres de la Iglesia hacen una interpretación espiritual y ven allí los signos proféticos de Jesús. O sea, ven en Moisés con los brazos en alto la figura de Cristo, que desde lo alto de la montaña, con sus brazos abiertos, intercede, clavado en la cruz ante el Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es en ese tener los brazos abiertos donde Él intercede por la salvación del mundo, por la liberación del pecado, y con su sangre derramada en la cruz nos devuelve la vida. O sea, hay pues una simbología, una anticipación de lo que es Cristo. Moisés, solo cuando está con los brazos en alto, intercede. Los padres espirituales también explican esta figura de Moisés con los dos que le ayudan para decir de que la oración en común es bien importante, que se necesita la ayuda también, la intercesión de todos para que nuestra oración llegue al cielo. Vale la pena, es importante la oración individual, pero tiene una fuerza todavía mayor la oración comunitaria. Y es lo que de alguna manera se simboliza con estos colaboradores de Moisés. ¿Qué es hacer oración? ¿Por qué la oración debe hacerse siempre?
y por qué no nos debemos desanimar ante la oración. También de Moisés, en otro pasaje del libro del Éxodo, se dirá que Moisés, miren esta definición tan significativa, que Moisés hablaba cara a cara con Dios como habla un hombre con un amigo. Así describe la experiencia del encuentro y de la oración de Moisés con Yahvé Dios. Hablaba con él cara a cara como habla un hombre con un amigo. Siglos más tarde, muchos siglos más tarde, aparecerá Santa Teresa de Jesús, y en estos días estuvimos celebrando la fiesta de esta santa doctora, y dirá entonces ella que orar es hablar de amistad con quien sabemos nos ama. De alguna manera es casi que la misma definición, pero con otras palabras. Orar es hablar de amistad con quien sabemos nos ama. La oración entonces es una experiencia de encuentro. La experiencia de la escucha. La experiencia de la acción. San Benito, cuando habla de la oración, en su regla dirá: ora et labora, reza y trabaja, y haz de tu trabajo una oración. Por eso, hoy vamos a pedirle al Señor lo mismo que le dijeron en varias ocasiones los discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como tú hablas y te diriges al Padre. Hoy le vamos a escuchar esta orientación que nos da Jesús, para que oremos siempre y sin desanimarnos, entendiendo que la perseverancia en la oración nos hace más cercanos a Dios y nos permite descubrir su voluntad para con nosotros. Orar es hablar de amistad con quien sabemos nos ama. La oración se compone de varias formas y varias metodologías y varias intenciones. Hay oración de acción de gracias, que ojalá esa oración la recuperemos y la fortalezcamos. Tenemos tanto que agradecer a Dios, lo que somos, el hecho de poder estar aquí reunidos, la vida, la salud, e incluso también las mismas dificultades que nos hacen crecer, que nos hacen ser mejores. Oración de acción de gracias. Recuerden cómo la semana pasada, el domingo anterior, se nos hablaba de los 10 leprosos y solamente uno agradeció. Y Jesús dice: ¿no fueron curados todos? ¿Por qué 9 se pierden y solamente regresa uno a agradecer? La oración de acción de gracias es esencial en nuestra vida de fe. Expresa nuestra nobleza y el reconocimiento de la acción permanente de Dios en medio de nosotros y en favor nuestro. Oración de acción de gracias. Oración de súplica. En la oración nosotros pedimos, y pedimos para nosotros. Pedimos que nos dé el Señor la salud, pedimos que nos fortalezca la fe, pedimos que nos ayude a resolver dificultades, problemas, que nos muestre una luz en medio de la oscuridad en la cual podemos encontrarnos. Pedimos que nos ayude a salir del pecado. En fin, pedimos.
Esa oración es importante. En estos días, leyendo unos textos de San Agustín, aprueba que hacemos los sacerdotes en el oficio de lectura. Decía cómo cuando nosotros nos dirigimos a Dios a pedirle algo, ya Él sabe, Él ya nos conoce, pero esa petición es en favor nuestro, para que aumentemos nuestra fe y tomemos conciencia de la necesidad de cambiar y de ser mejores. San Pablo nos va a decir también que cuando pedimos, tenemos que ponernos en las manos de Dios e invocar en primer lugar el Espíritu Santo. Pablo dirá en su carta a los Romanos: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Muchas veces en nuestra oración pedimos cosas que no nos convienen. Pedimos cosas que ni siquiera son lícitas, adecuadas, idóneas. Y por eso es que nos desesperamos. Y es que no sabemos pedir como conviene. Nuestra oración tiene que ser confiada. Señor, te pido, pero que se haga en mí tu voluntad, no la nuestra. Y por eso, Señor, le vamos a pedir siempre en nuestra oración: Señor, dame no solo lo que yo quiero, sino lo que efectivamente necesito. Y el Señor nos lo va dando. Con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta cómo el Señor nos va dando y las cosas se van acomodando. Y es Dios que actúa, porque los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. Y hay otra tercera dimensión de la oración, y es la intercesión. Acción de gracias, petición e intercesión. En esa oración se expresa la solidaridad. Yo oro por otros, suplico por otros, intercedo por otros. En la comunidad parroquial, esa dimensión de la intercesión es muy común. Oramos por los enfermos, oramos por los que están en la cárcel, oramos por los que tienen dificultades, por los que están sin trabajo. Oramos por nuestra tierra Colombia, para que el Señor nos regale la paz, para que nos podamos reconciliar, para que podamos vivir como hermanos. Esa es la oración de intercesión. Entonces son muchas más modalidades. Yo lo sintetizo en esas tres: acción de gracias, súplica e intercesión. De tal manera entonces que la oración es mucho más que el rezo de unas fórmulas. La oración es experiencia de encuentro, y de un encuentro con Dios, al cual buscamos con la certeza de que nos escucha. Y por eso la insistencia, la perseverancia, el no desanimarnos, el entender que, repito, los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. ¿Y qué fuerza tiene la oración? ¿Qué capacidad de transformación personal y comunitaria tiene la oración cuando se hace con fe y con esperanza? Por eso, en este momento nos unimos en oración para pedir por las necesidades de cada uno de nosotros, necesidades personales, familiares, comunitarias. Por esta parroquia de Jesús Misionero, para que siga en su compromiso de anunciar el Evangelio. Ese nombre de Jesús Misionero describe la tarea evangelizadora de Jesús, el Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En octubre, mes misionero, asumimos esta tarea, esta responsabilidad, y más cuando en nuestra arquidiócesis nos estamos preparando para la gran misión que tendremos dentro de pocos días. Orar
con intensidad, pues por la paz de nuestro país y por la paz del mundo. Lo necesitamos. Queridos hermanos, Jesús hoy nos enseña a orar. Y nos está diciendo que perseveremos porque la oración nos permite esa experiencia de ver cara a cara a Dios y descubrir su voluntad para con nosotros. A la mujer orante por excelencia, la Virgen María, nos encomendamos para que ella también interceda por nosotros ante su Hijo en el cielo. Amén.